Queridos adultos mayores, les traigo actualizaciones que pueden marcar una gran diferencia en este momento en el pensamiento que pueden llegar a tener en el futuro del seguro social con los últimos rumores. Pues se ha estado lanzando recientemente un plan integral diseñado específicamente para brindar un apoyo y una protección valiosa para la comunidad de adultos mayores del Seguro Social. Recordemos que actualmente dentro del Congreso existen muchos planes, proyectos de ley para poder salvaguardar el Seguro Social con el tema del fondo fiduciario y pues la escasez inminente. Pues bueno, hoy traemos un nuevo plan al cual quiere abordar una serie de aspectos claves, desde el aumento de beneficios hasta la mejora de servicios y atención médica. Es esencial que estén al tanto de este tipo de medidas para poder saber los recursos que pueden tener disponibles más adelante, lo cual pueda garantizar su bienestar. Recuerden darle un me gusta a este video, suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones, ya que de este modo van a recibir nuestra información de primera mano. ¿Qué tal les parece un plan que pueda fortalecer los fondos fiduciarios del Seguro Social y al mismo tiempo permita que todos los estadounidenses obtengan beneficios de jubilación más generoso? No es lo que normalmente se escucha cuando la gente hoy por hoy habla del Seguro Social, ¿cierto? Pues bueno, las conversaciones tienden a girar en torno a la reducción de beneficios y al aumento de impuestos a medida que el sistema se está precipitando hacia una quiebra. Sin embargo, resulta que podemos mejorar enormemente el Seguro Social y los ingresos de jubilación a largo plazo, sin hacer ninguna de las dos cosas. Al lograr adoptar soluciones basadas en el mercado, los estadounidenses van a poder disfrutar de una mayor seguridad financiera en sus años dorados. En el contexto de un presupuesto federal de unos $6,5 billones para este año fiscal 2024 y un déficit proyectado de $1,6 billones, además de la deuda federal de $34 billones, los $1,4 billones que vencen solo este año para pagos del Seguro Social hacen que parezca que aumentar los impuestos y reducir los beneficios son las únicas opciones políticas plausibles para garantizar que Estados Unidos pueda continuar financiando el Seguro Social. Si a eso le sumamos la proyección de la Junta Directiva del Seguro Social y el Medicare, de que los fondos fiduciarios del Seguro Social se agotarán para el año 2034, la necesidad de una reforma es obvia. Sin embargo, ningún líder electo ha ofrecido algún tipo de plan creíble para salvar el sistema, y mucho menos aumentar los beneficios. Pues bueno, hoy le traigo dos soluciones con antecedentes comprobados. Ninguna de estas trata de privatizar el sistema ni cambiar los niveles de beneficios para quienes están jubilados o están cerca de ello. Primero, podemos apuntar a los fondos disponibles para pagar los beneficios de jubilación creando un plan de inversión diversificado de bajo riesgo, el cual aproveche los rendimientos de las acciones a largo plazo, las cuales son superiores al rendimiento de los bonos. Así es como la mayoría de las personas ricas protegen sus activos y maximizan su seguridad de jubilación. La misma estrategia puede funcionar para todos los estadounidenses. Un ejemplo es Canadá, el cual ya ha invertido los activos de su sistema de jubilación gubernamental en una cartera diversificada, la cual está dando resultados impresionantes. En segundo lugar, todos los estadounidenses deberían tener la misma opción que todos los empleados federales que han tenido desde el año 1986. Participar voluntariamente en el Thrift Savings Plan, un programa federal de inversión en múltiples activos. Durante décadas, este plan ha generado riqueza para la jubilación. Con ambas soluciones, los mercados de valores beneficiarían a todos los jubilados, no solo a los ricos.
El sistema de seguridad social se dirige a la insolvencia en gran medida porque se ha limitado a invertir exclusivamente en equivalentes de deuda federal estadounidense no comerciables. Debido a que los bonos rinden solo la mitad de lo que las acciones rinden en cualquier periodo de varias décadas, los gastos del seguro social hoy por hoy están muy por encima de los ingresos. En cambio, volvamos al ejemplo de Canadá, los activos de los fondos de jubilación federales están superando cómodamente a los pasivos y hasta se prevé que lo hagan de modo perpetuo. La superioridad del plan de pensiones que tiene Canadá se debe a su asignación de activos. Este fondo invierte alrededor del 57% de sus activos en acciones y el 12% en bonos. El resto se divide entre bienes y raíces, infraestructura y crédito. Durante los últimos 10 años, el plan de pensiones que tiene Canadá ha obtenido un rendimiento neto anualizado del 9,3%. De manera similar, así como funciona el seguro social en Estados Unidos, los ciudadanos canadienses contribuyen al programa y de este modo tienen garantizados beneficios de por vida. La participación en el plan es obligatoria para todos los ciudadanos, tal y como ocurre con el seguro social en Estados Unidos. Antes del año 2008, la relación entre los activos de los fondos fiduciarios federales de jubilación y los desembolsos era aproximadamente igual tanto en Canadá como en Estados Unidos. Desde entonces, la relación entre los activos y los desembolsos ha divergido marcadamente. Los activos canadienses aumentan y los activos estadounidenses disminuyen. Todo esto debido a la dependencia estadounidense de los bonos. Los canadienses pueden esperar la posibilidad de aumentar los beneficios federales de jubilación durante el próximo siglo, pero por el contrario, si Estados Unidos no adopta las soluciones que más o menos estamos viendo, los estadounidenses sufrirán beneficios de jubilación reducidos, impuestos más altos o hasta por último ambas cosas. En Estados Unidos, el Thrift Saving Plan ha ayudado durante décadas a los empleados federales para poder invertir parte de su salario en una variedad de fondos con fecha límite y con multiactivos. Los fondos con fecha objetivo, que ajustan automáticamente las estrategias de inversión a la fecha de jubilación planificada de un individuo, garantizan que los beneficiarios tengan mayores exposiciones a acciones cuando son jóvenes y mayores exposiciones a bonos cuando son mayores, lo cual hace que los ingresos de jubilación sean más predecibles. Entre el año 2013 y el año pasado 2023, el rendimiento anual promedio del fondo indexado de acciones ordinarias de este plan igualó el rendimiento del índice S&P 500 con un 12,61%. Desde su creación hace 38 años, este fondo indexado de acciones ordinarias ha obtenido un rendimiento del 10,83% anual como mínimo. Los estadounidenses deberían poder asignar parte de sus salarios antes de impuestos a fondos como este, tan exitosos. En el año 2005, el presidente George Bush intentó reformar la seguridad social privatizando parcialmente este sistema. El esfuerzo, fracasó, porque tanto los grupos de interés liberales, al igual que los conservadores, prácticamente demonizaron la privatización como algo demasiado arriesgado. Esta solución, no busca privatizar el sistema, más bien va a permitir a los estadounidenses invertir parte de su salario en fondos indexados de bajo costo, incluyendo un fondo de alto rendimiento compuesto por 500 de las mayores empresas en Estados Unidos. Esto ayudaría especialmente a quienes dependen únicamente del seguro social. Tan solo el año pasado, solo el 61% de los hogares estadounidenses poseían algunas acciones. Es una pena. Estados Unidos debería seguir el ejemplo de Canadá para que todos los estadounidenses tengan acceso a rendimientos accionarios superiores.